el programa de hoy, el Papa Francisco nombra a 3 mujeres en el dicasterio para los obispos. En Perú inicia una campaña que promueve que las jóvenes guarden su pureza. Además, en Estados Unidos, vandalismo en una iglesia en protesta por fallo que derogue el aborto legal. Hola amigos, bienvenidos a un programa más de su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes. Yo soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Iniciamos el programa contándoles que el Papa Francisco exhortó a los obispos de Latinoamérica a estar alerta ante las idolatrías. En mensaje al Consejo Episcopal Latinoamericano el martes último, los llamó a estar alertas ante las 3 idolatrías que siempre amenazan la marcha del pueblo fiel de Dios: la mediocridad espiritual, el pragmatismo de los números y el funcionalismo que nos lleva a entusiasmarnos por el plan de ruta más que por la ruta. Fueron sus palabras. Ahora nos vamos a Roma. Nuestra corresponsal Almudena Martínez Bordiú tiene más novedades sobre el Santo Padre. Saludos desde Roma. En la mañana de este miércoles 13 de julio, la Santa Sede informó acerca del nombramiento de 3 mujeres en el dicasterio para los obispos. Se trata de la hermana Rafaela Petrini, secretaria general de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, de Yvonne Rungot, ex superiora general de las Hijas de María Auxiliadora, y la doctora María Lía Cervino, presidenta de la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas. Esta es la primera vez que 3 mujeres son nombradas en el comité para elegir obispos en el dicasterio para los obispos, algo que ya informó el Papa Francisco el pasado 6 de julio en una entrevista concedida a Reuters. En la entrevista, que tuvo lugar el 2 de julio en el Vaticano, el Papa Francisco no identificó a las mujeres ni dijo cuándo se anunciaría oficialmente su nombramiento. En su lugar, dijo que estaba abierto a dar a las mujeres una oportunidad y que quería abrir las cosas un poco. Tan solo unos días después, la Santa Sede ha hecho oficial estos nombramientos, que suponen uno más de los que el Papa había informado previamente. Además, el Papa Francisco descartó la posibilidad de quedarse a vivir en el Vaticano o de volver a Argentina en el caso de una eventual renuncia al pontificado. En una entrevista difundida ayer 12 de julio, el Papa Francisco dijo que seguro que no se quedaría en el Vaticano si algún día llegase a renunciar. Tampoco volvería a Argentina, ya que es obispo de Roma y en caso de dejar el pontificado sería el obispo emérito de Roma. Consultado sobre si podría residir en la Basílica Pontificia de San Juan de Letrán, la Catedral de Roma, el Santo Padre dijo que puede ser, pues le gustaría retirarse a confesar a una iglesia. Sin embargo, precisó que por el momento no tiene contemplado renunciar al pontificado. El Papa también dijo que tomó con mucha simpatía los rumores sobre su posible renuncia, especialmente las teorías que se plantearon al respecto en las últimas semanas. Subrayó además que nunca se le ocurrió renunciar y que espera que la fuerza del ejemplo de Benedicto XVI le ayude a tomar la decisión si fuera necesario. En esa misma entrevista, el Papa calificó de incoherencia que Joe Biden, el segundo presidente católico en la historia de Estados Unidos, se muestre favorable al aborto legal. El Papa Francisco habló acerca del aborto y de la postura de Joe Biden tras ser preguntado acerca de ofrecer o no la Sagrada Comunión a los políticos que promueven el asesinato de los no nacidos. El Santo Padre aseguró que existen datos científicos que demuestran que al mes de la concepción ya está el ADN del feto y alineados los órganos. Hay vida humana, aseguró. ¿Es justo eliminar una vida humana?, se preguntó el Papa a continuación. En cuanto a la defensa del aborto por parte del presidente de Estados Unidos, el Papa Francisco aseguró que lo deja a su conciencia y señaló que debería hablar con su pastor sobre esa incoherencia. La Corte Suprema de Estados Unidos anuló el pasado 24 de junio el fallo Roe vs. Wade, la histórica sentencia de 1973 que legalizó el aborto en todo el país. Joe Biden, a pesar de presentarse como un católico devoto, criticó el fallo de la Corte Suprema y calificó la anulación del supuesto derecho al aborto como un trágico error. Esto es todo, informó Almudena Martínez Bordiú para EWTN Noticias. Gracias, Almudena. Ahora veremos al propio Papa Francisco en pasajes de la entrevista que ofreció a Univisión y Televisa el lunes último. Me parece que ha dicho que no tiene ninguna intención de renunciar por ahora. Por el momento no. No, incluso lo tomé con mucha simpatía porque una de las personas que escribió sobre eso es una periodista que yo respeto muchísimo. Respeto muchísimo porque es muy profesional. Y es verdad, ella fue uniendo hechos que podían ser metamensajes y
Ahora va al Áquila, ahí donde está Celestino que renunció, ahí donde Benedicto dejó el palio, y llama a un consistorio agosto donde ni el perro está por la calle en Roma, ¿no es cierto? Entonces, eso le iba a decir, es una fecha inusual que usted... y ella hizo un buen estudio con eso y era sensato, es coherente, no una cosa así, pero pura casualidad. No, realmente en este momento no siento que el Señor me lo pida. Cuando siento que me lo pida, sí. Y lo de la rodilla me asustó en el sentido de, bueno, pensar un poquito cómo va a ser tu futuro ahora, ¿no? Gracias a Dios se está mejorando, ahora puedo caminar, pero el viaje al Congo no lo pude hacer, ciertamente, ¿eh? Porque... En regularizar esa figura. Creo que la misma historia va a obligar a regularizar más, ¿no? Porque la primera experiencia salió bastante bien porque es un hombre santo y discreto y lo supo hacer bien. Pero ya para el futuro por ahí conviene delimitar más las cosas o explicitar, más que delimitar, explicitar mejor las cosas, ¿no? Yo creo que por ser el primer paso después de tantos siglos, lo hizo a 10 puntos, una maravilla. Es una maravilla. ¿Se seguiría vistiendo de blanco? ¿Se quedaría en el Vaticano? ¿Se iría para Argentina? Eso no, seguro que no. No se quedaría. ¿No se quedaría? ¿Se iría para Argentina? ¿Se iría? No, soy obispo de Roma. Soy el obispo emérito de Roma en ese caso, ¿no? ¿San Juan de Letrán? Puede ser. Puede ser. Ahí a confesar a una iglesia. Y la humanidad sigue fabricando armas. Hace unos años en el puerto de Génova llegó una nave grande de un país con armas para el Yemen, pero tenían que pasar un barco más grande. Y los operarios no quisieron hacerlo. Claro, eso fue una protesta aislada, pero vamos, es la rebelión a las guerras que se nos imponen, ¿no? Ahora, alguien me decía así, por un año no se fabricaran armas, se acabaría el hambre del mundo. Si no puedo ir a Moscú, o antes o después, voy a ir a Kiev, ciertamente. Voy a ir. Todo depende. Una fecha, pensar una fecha, una situación. No sé, porque también hay que adecuarse al tiempo, a mil cosas, ¿no? Vive un poquito al día por esta nueva situación. Sí, vivo un poco al día y confieso que se me hace ya un poquito pesado planear un viaje, como que, lo digo en porteño argentino, esta enfermedad me puso un poco fiaca. Primero de todo, la parte jurídica del cambio de la Suprema Corte, no la estudié, no la entiendo, así que no puedo opinar si esta sentencia es mejor que la de 50 años atrás o aquella era mejor que esta. ¿Es justo eliminar una vida humana para resolver un problema, cualquiera que sea? ¿Es justo alquilar un sicario para eliminar una vida humana? Yo me hago esas dos preguntas partiendo de un dato científico. O sea que el aborto no es cuestión de me parece, no me parece. Es un modo de actuar que tiene una connotación científica, ciertamente. Respecto a que en Estados Unidos se polarice tanto, cuando un pastor pierde la dimensión pastoral, se crea un problema político. Nos vamos a Estados Unidos, una iglesia atacada el sábado último. Veamos lo que pasó. La iglesia St. James Francis de Chantal, en la localidad de Bethesda, Washington, D.C., sufrió actos de vandalismo el sábado último. El párroco denunció que desconocidos incendiaron parte de su templo, destruyeron varios objetos y profanaron el sagrario. Anoche nuestra iglesia fue destrozada. Gente irrumpió, volcaron estatuas, derribaron las estaciones de la cruz, profanaron el sagrario e intentaron incendiar la iglesia. En el video publicado en YouTube,
se muestra las llamas cerca del sagrario. Por eso la misa tuvo que realizarse en el gimnasio de una escuela. Yo creo que esto es por la posición de la Iglesia en el tema de la defensa de la vida y que esa es una de las manifestaciones de las profundas divisiones que hay en este momento dentro de nuestro país. Hay quienes creen que no tenemos ni siquiera el derecho de practicar nuestra fe. Los incidentes en Bethesda son los más recientes de una ola de vandalismos e incendios provocados contra iglesias, centros de ayuda al embarazo y grupos pro vida en los Estados Unidos, a raíz de la decisión de la Corte Suprema de revertir la ley que legalizaba el aborto en este país desde 1973. Por otro lado, les contamos que el movimiento católico Jóvenes Unidos Marianos Misioneros están invitando a participar en Explosión de Pureza. La iniciativa va dirigida a chicas de entre 15 a 30 años que busquen consagrar su pureza al Inmaculado Corazón de María. Para abordar más detalles al respecto, estamos conectados con la hermana Alexandra Benavides en Cusco, Perú. La hermana Alexandra es la promotora de la campaña Explosión de Pureza. Hermana Alexandra, ¿por qué es tan difícil cultivar la pureza en la actualidad? Bueno, evidentemente por el clima en el que quizá ahora se mueven los jóvenes. El ser humano ciertamente está inscrito en el deseo de amar y de ser amado y de llegar a esa comunión con las personas que lo rodean, pero el adolescente que empieza a experimentar todo ese cambio en su cuerpo, pues a veces no está acompañado de una maduración porque el ambiente en el que se mueve no es el más adecuado. Hoy, por ejemplo, los jóvenes se mueven en un ambiente de redes sociales, de una información muy confusa, y en donde todo lo quieren ya, inmediato. Y en la parte de todo lo que es la pureza, la parte sexual, requiere un quemar etapas. Y a veces no permitimos a los jóvenes que vayan quemando esas etapas porque no les damos un ambiente propicio, sobre todo en el tema de educación familiar y a nivel universitario y en los estudios escolares. ¿En qué consiste la campaña Explosión de Pureza? Bueno, está dedicada a chicas de 15 a 30 años y tienen un compromiso, porque evidentemente se trata de un esfuerzo mutuo. Nosotros preparando todo el material y las personas que se inscriban se comprometen a 5 cosas. Primero, rezar el rosario cada día, porque la devoción a la Santísima Virgen la consideramos como el baluarte para poder salir adelante con este propósito. Después, escuchar al menos la misa dominical, frecuentar la comunión y la confesión. La confesión y la comunión son los sacramentos que nos ayudan a vivir la pureza. Sin confesión sacramental y sin comunión es creo, prácticamente imposible que en el ambiente de hoy se pueda mantener un chico puro. 15 minutos de oración diaria para poder hablar con Jesús, experimentar el amor del que nunca nos falla y también el amor de la que nunca nos falla, que es la Virgen Santísima. Y en el material lo vamos a poner en la web, lo vamos a poner en varias partes, si es presencial lo damos, pues vamos a poner un propósito semanal, también tenemos que cumplir con ese propósito semanal. ¿Qué temas más abordarán en ella? Bueno, vamos a tener temas de verdad muy interesantes, trabajados y estudiados. La reconquista de la pureza es uno de ellos y el valor de la gracia. Estar en gracia de Dios, el Salmo dice, tu gracia vale más que la vida, y evidentemente la gracia de Dios, el que sabe es el que da la sabiduría, el estado de gracia es el que me da la capacidad de mantenerme en ese sí, y la gracia es la fuerza sobrenatural que nos impulsa para todo lo bueno y maravilloso de esta vida. También tenemos otra charla, el valor de la castidad, y luego tenemos una serie de charlas sobre la Virgen y en qué consiste la consagración a la Santísima Virgen. Cada semana tenemos una charla una charla formativa que se puede dar de manera presencial o también la vamos a poner en la web para que tengan acceso todas las personas que quieran participar de esta campaña. ¿Cómo pueden hacer aquellas personas interesadas en conocer más sobre las campañas que realizan los Jóvenes Unidos Marianos Misioneros? Bueno, Jóvenes Unidos Marianos Misioneros, JUM, tiene una página web que este año, el 23 de febrero, la estrenamos y desde allí pueden inscribirse. Hemos creado un correo por cada país para que puedan acceder si quieren la charla presencial, si la quieren virtual.
La página es www.jumm.org. Jóvenes Unidos Marianos Misioneros, con sus siglas jumm.org. Ahí pueden acceder. También hay teléfonos de contacto, correos electrónicos de contacto, donde con mucho gusto estaremos abriendo las inscripciones para todos los que quieran participar de esta campaña Explosión de Pureza. Hermana Alexandra Benavides, promotora de la campaña Explosión de Pureza, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. A ustedes. Hacemos una breve pausa, pero al volver, desde El Salvador, un reportaje especial sobre una campaña que denuncia a la Comisión Interamericana por promover el aborto con un caso de infanticidio. Además, en Estados Unidos, un médico pasó de practicar abortos a salvar las 2 vidas. Ya volvemos con más información con Enfoque Católico. A través de Twitter, el 11 de julio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos expresó sobre El Salvador su absoluto rechazo por las condenas a Esme y Leslie por 30 y 50 años de prisión por homicidio agravado tras sufrir emergencias obstétricas. ¿Cuál es la verdadera historia detrás de estas condenas y los activistas en favor del aborto? Nuestra corresponsal en El Salvador, Sara Larín, nos informa. Hola amigos, les saludo desde la ciudad de San Salvador. Para iniciar con el reportaje de la información, les comento que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido un comunicado para presionar al Estado salvadoreño con la despenalización del aborto. Lo polémico es que ha utilizado el caso de un infanticidio a una bebé recién nacida para presionar a El Salvador con esta petición. La Fiscalía General de la República de El Salvador emitió un comunicado el pasado 30 de junio, dando a conocer que la salvadoreña Leslie Lisbeth Ramírez, de 21 años de edad, fue condenada a 50 años de prisión por haber degollado a su hija, una bebé recién nacida entre las 37 y 40 semanas de gestación. Según fiscales de la Unidad de Vida del Departamento de San Miguel, los hechos sucedieron el 17 de junio del año 2020. De acuerdo a las investigaciones, Leslie Ramírez ocultó su embarazo a los familiares y por esta razón tuvo un parto extrahospitalario. Esa misma noche fue detenida por agentes de la Policía Nacional Civil. La pericia forense realizada por el Instituto de Medicina Legal determinó como causa de muerte degüello por herida tipo contuso cortante, causada por un arma blanca. El cadáver de la bebé presentaba 6 heridas en el cuello. Es por esta razón que el Juzgado Primero de Sentencia del Departamento de San Miguel, con base a las pruebas de cargo presentadas por la Fiscalía, le impusieron la pena máxima por el delito de homicidio agravado. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó en sus redes sociales un rechazo a la decisión de los jueces por aplicar la legislación salvadoreña en materia penal que protege los derechos de los niños. Según la Comisión Interamericana, El Salvador está obligado a despenalizar el aborto para poder cumplir con los estándares internacionales. Sin embargo, según la opinión del juez Eduardo Biogrossi de la Corte Interamericana, emitida en la más reciente sentencia contra El Salvador sobre el caso Manuela, no existe ninguna norma jurídica ni principio del derecho internacional que reconozca una supuesta obligación de los estados a despenalizar el aborto. Asimismo, el comunicado de la Comisión Interamericana ha causado polémica en las redes sociales debido a que la sociedad civil ha realizado una campaña bajo el lema «La CIDH miente», para visibilizar que a la salvadoreña Leslie Ramírez no se le condenó por sufrir una complicación, sino que se le condenó a 50 años de prisión por haber degollado con alevosía a su hija recién nacida. En este sentido, el movimiento Salvemos a la Familia, conformado por más de 100 organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la protección de la vida, han pedido a los diputados de la Asamblea Legislativa que trabajen en políticas públicas de protección especial a los recién nacidos. En El Salvador, EWTN Noticias, Sara Larín. La defensa de la vida en Estados Unidos sigue ganando terreno y dejando testimonios increíbles. El doctor John Bruchalski, médico ginecólogo en Virginia, reveló cómo fue que pasó de hacer abortos a salvar las 2 vidas. Conozcamos esta historia que él mismo contó a través de Twitter este mes. Mi conversión del aborto a la medicina provida no es fácil de resumir en unos pocos tweets, pero lo intentaré. Realicé abortos selectivos durante los primeros 2 años de mi residencia.
Muchos se debieron a que el bebé por nacer se le habían diagnosticado enfermedades que limitaban la vida, incluidas anormalidades genéticas, espina bífida e hidrocefalia. Empecé a preguntarme si el aborto era realmente el mejor tratamiento que teníamos para estas madres y sus bebés por nacer. Después de leer un testimonio de un famoso genetista, comencé a contemplar el hecho de que cada óvulo fecundado contiene todo el ADN necesario para ser humano. Genéticamente, los embriones humanos son seres humanos. Gradualmente comencé a ver todas las edades gestacionales de la vida humana no nacida, desde el cigoto hasta el feto y hasta el nacimiento, como fases en la vida de un ser humano que es llamado niño, un niño no nacido. Durante este tiempo también formé relaciones cercanas con colegas de los voluntariados del hospital en un centro de atención a embarazadas, en donde me amaron y me mostraron el amor de Cristo por mí. Entonces, un día en el hospital estaba luchando para salvar al bebé por nacer de una paciente en una habitación y terminar el embarazo de otra paciente en la habitación contigua. Se quería un bebé y al otro no. Un colega mío me llamó la atención y me dijo que estaba tratando a los bebés no deseados como si fueran tumores. Me impactó su comentario y me pregunté si había estado inmerso en un doble estándar. Dios luego me reveló su amor incondicional y su misericordia. Fui perdonado y liberado. Desde ese momento supe que nunca más haría un aborto otra vez y que mi propósito sería la práctica de una medicina excelente que defienda la vida. Nunca necesité hacer un aborto por elección para proporcionar una excelente atención médica. La ciencia y las pruebas en estos 50 años de Roe han mejorado tanto que han hecho más fácil para todos los médicos ofrecer atención que defienda la vida. Me preocupo por mis dos pacientes, madre e hijo, en todos los casos. Ahora las noticias llegan desde Francia. 4 capillas del santuario de Nuestra Señora de Lourdes quedaron destruidas luego de un incendio provocado por velas el fin de semana último. Se trata de las llamadas Capillas de la Luz, que están aguas abajo del río que atraviesa el espacio del santuario. 2 de ellas se usaban para colocar los cirios de mayor peso y tamaño. También sufrió daños la imagen de la Virgen colocada junto al río mirando hacia las Capillas de la Luz. La reconstrucción implica un desembolso de más de 1,5 millones de dólares, según el padre Olivier Ribadieu, rector del santuario de Nuestra Señora de Lourdes. Las capillas del santuario de Lourdes consumen 380 toneladas de velas al año. Desde el 2018, las Capillas de la Luz constituyen uno de los lugares de mayor recogimiento, junto a la Gruta de las Apariciones. Nos vamos a Costa Rica. En un hecho inusual en la capital este fin de semana, los católicos de este país organizaron un rosario caminante para rezar por el alma de un joven miembro de la comunidad católica Juventud de Schoenstatt, asesinado por delincuentes a inicios de mes. Veamos qué pasó. El domingo 10 de julio, alrededor de 300 fieles recorrieron las calles de San José de Costa Rica, rezando el rosario por el alma de Marco Calzada, un joven católico asesinado el sábado 2 de julio por delincuentes. La peregrinación se llamó el Rosario Caminante. Fue organizada por la comunidad católica Juventud de Schoenstatt de Costa Rica, a la que perteneció Marco. Los asistentes, en su mayoría vestidos de blanco, dejaron flores en el camino, recitaron canciones católicas y rezaron los misterios gloriosos. En un comunicado del 3 de julio, los obispos de Costa Rica expresaron su solidaridad con la familia y elevaron oraciones por el eterno descanso de Marco. El asesinato de Marco, de 19 años de edad, ocurrió cuando caminaba entre las áreas urbanas La California y el barrio chino, en la capital San José. Los delincuentes le arrebataron el celular y recibió 2 heridas de puñal en el cuello y el abdomen. Hasta el momento, 5 sospechosos están detenidos. Amigos, hemos llegado al final del programa. Ha sido todo un gusto estar nuevamente con ustedes. No dejen de seguirnos en las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial en su programa Más que Noticias. Hasta entonces.